estuvieron dispuestos a enfrentar la espada, las fieras, el fuego, las piedras. Parecería que menospreciaron su vida. ¿Qué tenían aquellos hombres y aquellas mujeres que estuvieron dispuestos a darlo todo con tal de no dejar la fe tan maravillosa que un día recibieron? En el día de hoy estaremos desarrollando la fe que sobrepasa o que se sobrepone a toda circunstancia. Aquí, en este tu programa Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, este es el Pastor Luis Rivera que le saluda a usted en esta preciosa hora que Dios nos permite llegar hasta su hogar o su lugar de trabajo, o donde quiera que usted esté viendo esta transmisión. Saludo a toda la gente muy especial aquí en Minnesota, a los que nos están viendo aquí a través de los canales locales y también a todos aquellos que nos ven a través de Osana Visión en cualquier parte del mundo donde esta señal esté llegando. Bueno, si usted puso atención a la introducción de su programa, Camino a la Excelencia, vamos hoy a desarrollar un tema que creo que es fundamental, es vital para el desarrollo de la vida de toda persona que desee tener éxito en su vida cristiana. Hemos visto cómo a través de la Escritura encontramos personas que se desarrollaron una fe tan extraordinaria que estuvieron dispuestos incluso hasta dar sus vidas por aquello que un día tomaron como su razón de ser o su forma de vida. La experiencia tan dramática que tuvieron con el Señor los llevó a un punto donde estuvieron dispuestos incluso a ofrecer sus vidas. En algunos casos fueron librados de manera extraordinaria por la mano de Dios, pero como también la Biblia nos recalca en Hebreos capítulo 11, la palabra nos enseña claramente que hubieron gente que por esta fe que estamos hablando en el día de hoy, estuvieron dispuestos a dar su vida y la dieron, literalmente la dieron, enfrentaron los colmillos de los leones, enfrentaron las espadas de los gladiadores, las piedras, el fuego, y aún así nada de esas cosas lograron minimizar en lo absoluto su fe. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿qué tenían esta gente? ¿Qué era lo que estas personas, de qué estaban hechos? ¿De qué realmente se basaban o se fundamentaban para llegar a un punto de menospreciar su propia vida con tal de aferrarse al amor de Dios? También hemos visto cómo la palabra nos enseña que muchos por la fe taparon bocas de leones, escaparon de fuegos impetuosos, escaparon de las espadas, prevalecieron, hicieron huir ejércitos, pusieron en huida a ejércitos que venían en contra de ellos, hombres como Sama, que se dice la palabra que la espada se le quedó pegada en la mano mientras enfrentó a un ejército que humanamente no era posible que él venciera. ¿Qué era lo que pasaba con estos hombres? ¿Qué era lo que estas personas habían logrado entender en su espíritu? Es que ellos entendieron que más allá de lo que podemos ver, lo que podemos palpar con nuestras manos, hay algo mucho más trascendental en la vida que las cosas que se pueden ver. Hombres que entendieron que la fe en Dios y su confianza lo era todo. Ahora, ¿qué de nosotros en este tiempo? ¿Será que para nosotros no hay este nivel de fe? ¿Será que nosotros hoy no podemos desarrollarnos y tener una fe tan extraordinaria como la que tuvieron estos hombres de antaño? Y quiero decirte que ciertamente Dios sigue siendo el mismo, está ahí para nosotros, está ahí para darnos todo este tipo de experiencias, pero el desafío que tenemos hoy, que todo discípulo del Señor tiene hoy, es desarrollar una fe que trascienda todos los obstáculos y todas las circunstancias que la vida nos haga enfrentar. Continuamente en mi experiencia pastoral encuentro cómo personas se ocupan demasiado por desarrollar sus talentos, dones, habilidades, los pulen ciertamente de una forma extraordinaria, gente que tienen extraordinarias voces para cantar, otros igualmente para tocar instrumentos musicales, otros en la tecnología, y vemos que continuamente vemos personas, incluso hasta predicadores, que han logrado desarrollarse en el ámbito de la predicación y la exposición de la palabra de manera extraordinaria.
pero en muchas ocasiones nos sorprenden las noticias que nos damos cuenta que esa misma persona, la cual nosotros muchas veces admiramos por la gran calidad de su talento, dones y ministerio que tiene, encontramos que algo sucede en su vida que tristemente lo hace perderlo todo, y esa persona se evidencia que no hubo una fuerte convicción de fe. Yo quiero hablar hoy a todos mis hermanos que nos están viendo a través de la televisión, probablemente gente que son parte de una congregación que continuamente están entrando y saliendo de la iglesia, que continuamente están en una actitud donde no pueden dar frutos permanentes, son personas itinerantes que un tiempo están contentos, motivados, felices en la iglesia, y lo vemos después de un tiempo que sus vidas ya nada que ver con aquella fe que un día abrazaron. Dios nos está llamando en esta hora a que nosotros tengamos una actitud de compromiso, que aprendamos a desarrollar una fe extraordinaria. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa fe? La pregunta es, sabemos que existe, sabemos que eso todo el mundo sabe que es lo que uno debe de hacer, pero tristemente a la hora de la verdad nos encontramos con personas que no resisten ni las más pequeñas cosas de la vida. Un pequeño periodo de escasez los lleva a caer en fraudes, a hacer cosas indebidas, incluso hasta robar, hasta restringir las ofrendas al Señor. Y eso muchas veces provoca un problema económico que tal vez es pasajero, la pérdida de un empleo, la pérdida de un contrato, algún fracaso en la vida personal. Vemos que eso puede ser más que suficiente para desmoralizar a un cristiano al punto de que ya muchas veces no quiere más perseverar, ya no quiere servir a Dios, y obviamente añadiéndole el aspecto de todas las tentaciones que continuamente surgen, que destruyen a la persona, que continuamente hace que lleva a muchos creyentes a lo que es el fracaso y la ruina espiritual. Pero en el día de hoy creo que vale la pena remarcar que hay esperanza en Dios, y que cuando nosotros desarrollamos la fe nos va a ayudar a poder enfrentar toda adversidad, grande, pequeña, no importa el tamaño, la podremos vencer. La palabra nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto es como un ciclo, ¿no? La palabra nos enseña que para crecer en fe es un ciclo. Una persona no puede tener fe si no ama la palabra. Una persona no puede desarrollar una fe poderosa, vigorosa, si no se expone a la palabra. Por eso es que es importante lo que dice la palabra del Señor, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando la palabra nos enseña esto, y el apóstol nos enseña esto, muchas veces hoy día no se contaba con lo que hoy vemos. Hoy día tal vez usted que me está viendo ahí en la pantalla de su casa, tal vez es alguien que perseveró un tiempo, y aunque no está tan alejado de las cosas de Dios, por eso está mirando este programa, pero dejó de congregarse, suspendió su compromiso, entregaste tus privilegios, los cargos que tenías, eras un predicador y ya no estás predicando, sin embargo estás viendo este programa. Algunos lastimosamente han sustituido la vida de fe, la vida práctica, el congregarse, el estar entre los hermanos, el fortalecernos el unos a los otros en la fe, y todo lo que implica el poder congregarnos como una comunidad de fe, muchas veces ha sido sustituido tal vez por un programa de televisión, tal vez por una página de internet, tal vez por los videos de YouTube de X o Y predicador. Pero yo quiero que usted entienda en esta hora que la fe que es sólida y la fe que se levanta es la fe que es donde estamos trabajando para el reino de Dios. Una de las cosas que nos va a hacer desarrollar fe, como mencioné, punto número 1, es exponernos continuamente a la palabra, y esa misma palabra va a producir en nosotros un deseo ardiente por crecer, por mejorar, y sobre todo los testimonios de los hermanos que continuamente estamos oyendo, viendo sus experiencias. ¿Cuánta fe no puede una persona desarrollar al ver a una persona a la cual conocemos y verlo cómo enfrenta tantas adversidades en la vida, y ver que esa persona se sobrepone, una persona que ha vencido el cáncer, una persona que pudo superar un divorcio, una persona que pudo salir de la bancarrota? Esas cosas, aunque la palabra nos enseña que la palabra misma es la que nos va a hacer crecer en fe, ¿cuánto no edifica ver a una persona que ha pasado por situaciones terribles en la vida, tormentosas en la vida, y verlos cómo se han sobrepuesto, ver cómo una madre soltera sacó adelante a sus hijos, los envió a la universidad y hoy son profesionales? Eso solamente lo produce una fe que se sobrepone a las circunstancias.
Hay una fe que te va a llevar a vencer el divorcio, a vencer una bancarrota. Hombres que han fracasado en su empresa, mas sin embargo no renunciaron a la fe. Y hoy vemos que Dios ha sabido recompensarles y ha sabido levantarles. Hombres y mujeres que han sido atacados, calumniados, despreciados tal vez en algún momento de su vida por la sociedad, mas sin embargo vemos que se han superado y que han crecido. Pastores que también conozco, que han tenido experiencias terribles en el ministerio, pérdidas desastrosas, mas sin embargo no han dejado al Señor. Y esto es importante recalcarlo. Hoy estamos viviendo muchas veces el mensaje de la fe hasta cierto punto ha sido distorsionado. Hoy se puede aludir que la persona que más fe tiene es aquella que parecería que nunca le sucede nada, que todo le sale bien y que todo lo que hace indefectiblemente prospera sin defecto alguno. Pero también hay una fe que viene cuando viene el fracaso. Es la fe que se puede ver en medio de un fracaso, debo de decir. Como dice la palabra en Hebreos 11, vamos a ver en la lista de los héroes de la fe, encontramos hombres que tuvieron tremendas victorias, hombres como los que vamos a mencionar en el próximo segmento, hombres que enfrentaron tremendas situaciones, mas sin embargo prevalecieron y por la fe tuvieron prevalecer, tener victoria y salir adelante con la adversidad que la vida les presentó en el camino. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Le invito a que no se despegue de la sintonía porque regresaremos y veremos cómo hombres de Dios se sobrepusieron a situaciones terribles de la vida donde otra persona no hubiera podido salir. Con esto y mucho más regresamos en tu programa Camino a la Excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, ya estamos de regreso en tu programa Camino a la Excelencia. Qué gusto que todavía usted esté ahí en esta sintonía. Y si acaba de sintonizar, recién acaba de conectarse a esta transmisión, bueno, queremos dejarle saber que estamos desarrollando el tema la fe que se sobrepone ante toda circunstancia o ante toda adversidad. Pero antes de continuar con este interesante tema, deseo agradecer a todos aquellos que continuamente nos envían sus correos, sus felicitaciones cuando se expresan acerca de este programa. Y una vez más nos reiteramos en el deseo de que si usted desea que desarrollemos algún tema en particular, haga de este programa su programa, puede enviar su recomendación y con mucho gusto lo haremos un tema que tal vez usted desee que desarrollemos aquí en este programa. Como venimos mencionando en el pasado segmento, estuvimos hablando acerca de esa fe victoriosa, de esa fe que muchas veces algunas malas interpretaciones que tenemos de la fe, por ejemplo, que la fe significa, es evidencia de que todo tiene que salir como lo deseamos nosotros y que cuando algo no sale como uno lo planea, pues eso es una evidencia de falta de fe. Y estuvimos explicando que muchas veces la fe, no necesariamente la fe nos obliga a tener un resultado como el que deseamos. La fe la podemos medir o la podemos balancear, establecer si hay fe o no hay fe, de acuerdo a la reacción que una persona tiene ante las circunstancias de la vida. Por ejemplo, si fuéramos a utilizar un ejemplo muy sencillo, una persona que creyó por algo, lo recibió, pues decimos tiene fe. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que han muerto creyendo en una sanidad y en su último suspiro, cuando están falleciendo, que están yéndose de este mundo, se mueren confesando, el Señor es mi sanador, yo creo en Él, que Él es mi sanador, a pesar de que fallecen? ¿Podríamos decir que esas personas no tienen fe? ¿Qué podemos decir de aquellas personas que, aunque muchas veces no han visto a un hijo ser salvo mientras ellos están en vida, siguen confesando aún en su lecho de muerte, siguen confesando que sus hijos son del Señor
y que el Señor tiene planes con ellos. A eso quiero llegar en esta tarde. Muchas veces Hebreos 11 nos enseña que por la fe muchos hicieron cosas extraordinarias, prodigios, cosas que impactaron el mundo. Por la fe Josué oró y el sol se detuvo y no hubo noche aquel día. Por la fe se hizo eso. Por la fe Noé construyó un arca en la cual escapó él y su familia. Por la fe Sama peleó y defendió aquel pequeño terreno lleno de lentejas y Dios le dio victoria. Pero ¿qué tal con aquellos como Esteban, que murió apedreado y mientras era apedreado no negó su fe y pudo orar por aquellos que lo apedreaban y pudo decirles palabras semejantes a las que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué hacemos con gente así? Yo quiero hablarle a usted en esta hora que posiblemente usted ha sido juzgado, malinterpretado y alguna gente lo ha hecho hasta sentir como que usted es alguien que no tiene fe. ¿Qué hace usted cuando un negocio no sale? ¿Qué hace usted cuando hay problemas en la iglesia? ¿Qué hace usted cuando las cosas no funcionan en el matrimonio? ¿Qué hacemos? Y a esas personas que me están viendo es que quiero dirigirme en esta hora. Dijimos en el pasado segmento, para entrar a lo que nos compete en esta parte, es que algunas personas se han enfocado en pulir sus talentos, pulir sus dones, sus habilidades. Algunos son extremadamente buenos cantantes, músicos tenemos en las iglesias a nivel profesional, increíblemente músicos profesionales con una tremenda capacidad como no la había en los tiempos en que yo me convertí. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, que había un hermano que tocara un poco la guitarra, era una gran bendición. Hoy día contamos con gente que son literalmente profesionales en el ámbito de la música y lo que es la vocalización y todo lo que implica el canto. Tenemos más tecnología que nunca en las iglesias, gente que conoce demasiado acerca de todo lo que tiene que ver con tecnología, redes sociales, bueno, en fin, gente que ha desarrollado y ha pulido sus talentos de una forma extraordinaria, pero muchas veces el carácter no está igualmente alineado y la fe muchísimo menos. Entonces quiero tomar este tiempo para hacerle ver que la fe se va a desarrollar por la palabra, y la palabra nos da unos 3 ejemplos de unos hombres que yo quiero traer a memoria hoy, de hombres que hicieron cosas extraordinarias por medio de la fe. La palabra nos enseña en Daniel capítulo 6, del verso 20 en adelante, del 20 al 24. La Biblia nos enseña de aquel episodio donde dice la Biblia que Daniel era un hombre que siempre amó a Dios y sirvió a Dios, y mientras fue a la deportación en Babilonia, por envidia, gente que le tenía envidia a causa de su integridad y porque sabían que él había de ser promovido, la palabra dice que estos enemigos, los sátrapas y toda esta gente que envidiaba a Daniel, propusieron una trampa relacionada a lo que era su fe y a lo que era su servicio a Dios. Y por engaño le hicieron pensar al rey como un acto de honra o de lealtad, que nadie pidiera a Dios ni a ninguna persona que no fuera al rey Nabucodonosor. La palabra dice que a Nabucodonosor le pareció extraordinario este edicto, sin darse cuenta que detrás de esto era un atentado o un deseo de destruir la vida de su más fiel y leal servidor, Daniel. La Biblia dice que Daniel, al oír el edicto, al oír la ley que se había promulgado, eso no lo hizo cambiar su rutina de oración, eso no lo hizo cambiar sus afectos hacia Dios, eso no lo hizo de ninguna manera menguar en su búsqueda, ni como alguna gente en este tiempo se sale por la tangente cuando muchas veces ve que las cosas no pintan favorables para ellos. Daniel siguió haciendo las cosas como era su costumbre. Lo que la palabra de Dios nos enseña entonces, que ante todo esto, Daniel es arrestado. ¿Pero qué sucede? Daniel entonces es arrestado y sentenciado a ser echado al foso de los leones. Y la palabra dice que Daniel fue lanzado allí porque aunque Nabucodonosor quiso librarlo, no lo pudo librar porque la ley era irrevocable. Daniel cae en el foso de los leones, sellan el foso y el rey se va a su casa y comienza a entristecerse. Ese día no quiso música, ese día no quiso comer, ese día fue una noche terrible. Supongo que Nabucodonosor no durmió aquella noche. Y la Biblia dice que muy de temprano en la mañana se levanta y fue al foso de los leones y llamó a Daniel con algún atisbo de esperanza, con una pizca de esperanza de que el Dios de Daniel lo haya podido librar. Y lo llama con voz triste, le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ha podido librarte de los colmillos y de las garras de los leones. Y para sorpresa del rey Nabucodonosor, se oye la voz de Daniel responder que ante Dios
fue hallado inocente y ante él también, porque él no había hecho ninguna cosa errada ni equivocada para merecer la pena de muerte. La palabra dice que Daniel fue sacado inmediatamente de aquel foso. Algunos pueden pensar, pues de repente los leones se sentían mal, no tenían hambre, habían comido, y por eso Daniel se libró. Pero irónicamente dice la palabra que el rey, al darse cuenta de la estrategia de aquellos hombres malvados, ordenó, los sentenció a ellos a ir al foso de los leones. Y la palabra dice que ni siquiera tocaron el fondo del foso, y en el aire los leones los despedazaron a ellos y a sus familias también. Lo que quiero decirte en esta hora, ¿por qué sería que los leones no pudieron tocar la vida de Daniel? Yo he entendido de mi corazón que lo que sucede acá es que Daniel vivía en un estado espiritual tan grande. Los leones están hechos para comer carne, los leones comen gacelas, comen venados, comen humanos, inclusive son capaces en manada de derribar un elefante y comerlo. Lo hemos visto en los programas que dan de animales, de la selva y todas estas cosas. Sin embargo, los leones, hay algo que los leones no pueden comer, y los leones no pueden comer espíritu. Cuando usted y yo desarrollamos una fe poderosa, ciertamente vamos a crecer en la fe, y los leones no podrán comerte. ¿Por qué? Porque tienes una vida espiritual firme y poderosa. Lo próximo que vemos acá es un ejemplo similar con los 3 jóvenes hebreos. La Biblia dice que estos 3 jóvenes hebreos fueron contemporáneos con Daniel y enfrentaron una situación similar. El rey edificó una estatua y ordenó que al sonido de la orquesta que él tenía, todo el mundo debía postrarse ante aquella estatua. Una vez más vemos hombres de fe, hombres que no estaban allí porque querían, sino que habían sido deportados, llevados en contra, repatriados, debo decir, y estaban en contra de su voluntad en aquel lugar. Sin embargo, aún así no negaron su fe. Para ellos hubiera sido sumamente sencillo alinearse a las costumbres. Hay un dicho por ahí que dicen: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero estos muchachos no hicieron esto. Estos muchachos, a pesar de haber sido deportados, de haber sido de alguna forma maltratados en el camino, tantas cosas, ellos pudieron ajustarse al nuevo nivel de vida que tenían, pero decidieron guardar su fe. No se postraron ante la estatua. La Biblia dice que eso conllevó que fueran echados en un horno de fuego, el cual fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado, al punto de que los guardias que llevaban a estos jóvenes y los lanzaron al fuego, cuando abrieron la puerta del horno, dice que fueron calcinados literalmente. La palabra dice que ellos fueron lanzados atados de pies y manos, lanzados a este horno. Pero algo sucedió extraordinario, que mientras el rey esperaba ver hombres tal vez gritando, tal vez achicharrándose en el fuego, lo que encontró literalmente fue que estos muchachos comenzaron a caminar libremente, pero se añadió un cuarto ser que se podía ver de manera extraordinaria, que era distinto a ellos, porque había una gloria más grande y superior, que Nabucodonosor dijo: esto ciertamente es el hijo de los dioses, la apariencia que tiene. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué el fuego no puede consumir la carne de los jóvenes hebreos? Simple y llanamente, cuando tenemos una vida sólida de fe, de firmeza, aleluya, somos más espíritu que carne, y cuando tenemos una vida espiritual sólida y poderosa, podremos sobreponernos a cualquier adversidad de la vida y tener victorias grandes y extraordinarias. Como tercer punto, vemos ya en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, la palabra dice que el apóstol Pablo había sido arrestado, encarcelado, para ser eventualmente juzgado en Roma. La palabra dice que mientras él iba hacia Roma, la nave en la que iban sufrió un naufragio. Llegaron a la isla de Malta, y cuando Pablo logra llegar nadando hasta la isla de Malta, se encuentra de que comienzan a avivar un fuego, y Pablo comienza a colaborar para encender aquella llama. La palabra dice que allí entre las ramas había una víbora, que mientras Pablo quiere lanzar una rama al fuego para avivar el fuego aún más, la víbora, huyendo del calor, le prende de la mano, lo pica y lo muerde. Y vemos que los lugareños comienzan a pensar: este hombre debe ser un criminal, un homicida. Pero al ver ellos que él no se hinchaba, al ver ellos que él no pasaba nada con él, no se desmayaba, no caía al suelo, ellos conocían a aquella víbora y sabían cuán peligrosa era. Ellos cambian de opinión y desarrollan otra mala interpretación
y dijeron, este hombre debe ser un Dios, porque nadie puede soportar la mordedura de esa víbora. Eso es lo que se hace por medio de la fe. El veneno de la víbora está diseñado para destruir la carne, acabar con los vasos sanguíneos, para destruir la sangre, para envenenar el cuerpo y matar a la persona, matar el cuerpo. Pero cuando Pablo tuvo una vida de fe poderosa, eso lo llevó a ser un hombre espiritual, que el veneno de la víbora no pudo dañar su ser. Ese es el tipo de fe que Dios nos está llamando a desarrollar. Por último, hay que entender, esto es muy importante. Cuando Dios nos permite leer las historias de la Biblia, no nos permite que las leamos solamente para que disfrutemos de una bella historia, sino nos permite que las leamos para que sepamos lo que Dios es capaz de hacer cuando se desarrolla una fe poderosa, una fe que trasciende circunstancias, y esa fe está disponible para ti. Dios no ha cambiado. Si hoy usted está apartado, alejado de Dios y está descarriado o está un poco frío, es un cristiano que es poco confiable, va cuando quiere, cuando le parece, se congrega bien, sino también, usted tiene hoy que entender que hay que desarrollar una fe poderosa. Vuelve a tu casa, vuelve al Señor. Y si usted hoy quiere convertirse o reconciliarse, le invito a que haga esta oración y diga conmigo, Padre, en esta hora me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón, cambia mi vida y ayúdame a ser un testigo fiel hasta que tú vengas o yo vaya a ti. Lo segundo que tienes que hacer, busca una iglesia de sana doctrina, busca un pastor competente que te enseñe, que te eduque y que te muestre por su vida que es un hombre con una fe poderosa. Haciendo estas cosas comenzarás una linda trayectoria en tu desarrollo de fe, tendrás éxito y te aseguro que en algún momento enfrentarás situaciones las cuales vencerás y saldrás airoso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este programa ya ha finalizado por el día de hoy, pero te agradezco mucho tu sintonía. Este ha sido el pastor Luis Rivera, que se despide en este tu programa Camino a la Excelencia. Será hasta la próxima ocasión, en esta misma hora y en este mismo canal. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.